Los Akatsuki han sellado el Rokubi, lo que ocasiona que Utakata fallezca. También ya tienen al Hachibi que Sasuke logró cazar, aunque durante el sellado termina revelando que era un tentáculo. El Hachibi le jugó una buena al equipo Taka engañándolos con ser derrotado. Hablando de Sasuke, se encuentra recuperándose después de casi morir en batalla varias veces y hasta un poco ciego. Y después de esta mala experiencia decide terminar sus negocios con Akatsuki porque tiene nuevos poderes, los suficientes para acabar con la hoja él solo. Tobi, como el verdadero líder de Akatsuki, le ordena a Pain cazar al Kyuubi, recalcando que Naruto Uzumaki ya no es un niño y que la hoja estará preparándose para él después de que asesinara a Jiraiya. Tobi también recuerda su conversación con Sasuke sobre destruir la aldea, que tanto se esmeró Itachi en proteger, entregando su propia vida en ello, y que Sasuke atente contra ella va en contra de los deseos de Itachi. Aunque a Sasuke no le interesan los sueños y deseos de Itachi, solo le interesa la venganza, ahora contra la hoja y sus altos mandos, aunque por razones emocionales. Sasuke no puede perdonar a la aldea por disfrutar de la paz a costa de la vida de su clan. Textualmente le dice a Tobi que si quieren juzgarlo como un niño llevado por sus emociones, adelante. Cumplir el sueño de Itachi son solo palabras bonitas. Los necios chiporroteos de aquellos que no conocen el odio. Si alguien critica su forma de vida, asesinará a cada uno de sus seres amados. Entonces esas personas entenderán un poco del odio con el que carga. Hablando de Itachi, antes de morir, si recuerdan, se encontró con Naruto para conversar, donde Itachi le preguntó por su obsesión con Sasuke. ¿Por qué quiere traerlo de vuelta si es un ninja renegado? Naruto le dice que lo ama como si fuera un hermano a diferencia de él, aunque Itachi le plantea qué pasaría si Sasuke de repente atacara a la aldea. ¿Qué haría? ¿A quién elegiría? ¿A Sasuke o a la aldea? Naruto le dice que protegerá a la aldea y salvará a su amigo. Itachi le dice a Naruto que solo es un niño por creer que puede hacer las cosas así, pero Naruto jamás titubea en tomar decisiones, porque ese es su camino ninja, jamás retroceder a su palabra. Ahora sí, en la aldea de la hoja se han reunido todos los más cercanos a Jiraiya para la noticia sobre su muerte, revelándoles todos los detalles sobre Pain y sus increíbles poderes. Todos asumen la noticia con tristeza, aunque Naruto con rabia e ira, porque Tsunade dejó ir a Jiraiya a un lugar tan peligroso. Él la culpa por su muerte. Si fuera al revés, Jiraiya como Hokage jamás lo hubiera permitido. Naruto se deprime severamente porque siempre se portó mal con él siendo grosero y lamenta tanto que no puede estar aquí para seguir cuidándolo, hasta que llegue el día y le muestre cómo pudo cumplir su palabra convirtiéndose en Hokage. Es lamentable cuando no están aquellas personas que más deseas honrar. Para ayudar a Naruto con el luto, la persona más adecuada y que sabe lo que está pasando decide hablar con él. Shikamaru lo lleva donde Kurenai para mostrarle que lleva consigo al hijo de Asuma, diciéndole que será su maestro, ya que Asuma le dejó muchas cosas al morir, como cuidar y entrenar a su hijo. Entonces Shikamaru le da uno de los mejores consejos a Naruto: quejarte y estar malhumorado no hará que las cosas mejoren. Es momento de actuar, y recuerden, no confundan movimiento con acción. Es momento de pasar a ser de esos en quienes las personas confían. No pueden ser niños por siempre, hay que llegar a ser tan grandes como aquellos que ya nos han dejado. Comenzando los preparativos para Pain, que se los resumiré súper rápido. Los mejores interrogadores de la hoja, como Ibiki Morino de los exámenes Chunin, se encargarán de conseguir la información del ninja de la lluvia que secuestraron, del cual obtendrán la información sobre que los Pains antes eran cadáveres y fueron reanimados. Shizune y el equipo médico realizan la autopsia del cuerpo de Pain que consiguió derrotar Jiraiya, para descubrir que son controlados a través de las varillas negras en su cuerpo, las cuales reciben chakra remotamente. Shikamaru descifra con ayuda de Naruto el código que dejó Jiraiya, que dice: el real no está entre ellos. El gran sabio Fukasaku, que fue llamado a la aldea, aprovecha para llevarse a Naruto al monte Myoboku para enseñarle Senjutsu, al igual que hizo con Jiraiya, para que aprenda a controlar la energía natural y pueda usar el modo ermitaño, que nadie en la aldea o el mundo casi puede. Decisión tomada porque creen fielmente que Naruto es el niño de la profecía, y ya que está ahí aprovecha para aprender a lanzar su Rasen Shuriken, combinándolo con la energía natural, y después de mucho entrenamiento consigue aprender y perfeccionar el modo sabio, entrenando con varios clones a la vez para cortar el tiempo, aunque no se puede fusionar con los sapos para acumular energía natural, al igual que hicieron con Jiraiya, debido a que el Kyuubi no lo permite, pero encuentran la manera utilizando los clones de sombra que acumulan energía natural.
Mientras tanto, en la aldea de la hoja ha llegado el mismísimo Pain a cazar al Kyuubi, pero para encontrarlo debe averiguar dónde está. Entonces se dividen en dos equipos, uno de búsqueda y otro de diversión, o mejor dicho, destrucción, porque el equipo de diversión comienza a destruir todo el lugar. En medio del caos, el Pain de Jaiko se encuentra con Iruka, pero antes de ser asesinado es salvado por el grandioso ninja que copia, que incluso el mismo Pain siente una gran admiración, diciéndole que es un honor conocerlo, comenzando la batalla entre Kakashi versus Pain. Kakashi no consigue derrotar a Pain, pero sí recolectar toda la información para que Choji se la entregue a la Hokage, aunque tuvo que salvar a Choji de uno de los Pains, lo que ocasiona que termine muriendo uno de los mejores ninjas de la hoja. Durante la invasión se dan varios sucesos relevantes, como el de Konohamaru utilizando el Rasengan que le enseñó Naruto. Danzo de Raíz ordena a sus Zambus no interferir en la invasión para que cuando Tsunade muera se convierta en el nuevo Hokage. Cuando Kakashi muere va al mismo lugar donde se encuentra su padre, el Colmillo Blanco de la Hoja, donde tienen una conversación que permite a su padre poder ascender e ir con su madre, ya que tenía asuntos pendientes y debido a esto parece que no podía ir al plano donde estaba ella. Shizune, la discípula de Tsunade, es asesinada cuando le extraen la información sobre la ubicación de Naruto, lo que termina con la invasión de Pain elevándose a lo más alto, dándonos una de las escenas más icónicas de la serie, cuando destruye por completo toda la aldea de la hoja con su técnica divina. Shinra Tensei. Pero al mismo tiempo de la tragedia aparece la salvación para terminar con esta invasión, gracias a que fue notificado por los sapos que pasaban por la aldea, explotando el modo ermitaño. Naruto en modo ermitaño consigue eliminar a 5 Pain. Uno con el Rasen Shuriken que desintegra su cuerpo, siendo imposible volver a regenerarlo. Otro es derrotado en la boca del sapo para que no puedan recuperar su cuerpo. El más importante, que tiene la habilidad de regenerar al resto, lo derrotan con una jugarreta de Naruto. Y al que absorbe chakra lo convierte en un sapo petrificado, porque absorbió la energía natural del modo ermitaño. Quedando solo el Pain de Jaiko, pero... Naruto termina apresado con las varas negras que suprimen el chakra, inmovilizándolo, donde tenemos una pequeña parte de la conversación más importante de todas que se dará más adelante, ya que Naruto se enteró que Pain fue discípulo de Jiraiya y está en busca de la paz que tanto deseaba su maestro. Naruto le dice que su paz es una mentira. Después de todo lo que ha hecho aquí, no ose hablar de paz y justicia. Asesinó a su maestro, a su sensei, a sus amigos y a su aldea. Esto no es paz. Por lo que ha hecho aquí y ahora va a ser asesinado para traer la verdadera paz al mundo. Pero Nagato tiene su propia versión de los hechos para Naruto. Hace mucho tiempo, cuando las grandes naciones con sus aldeas ninja, cuyas actividades económicas se basan en las actividades militares de sus shinobis, forzaron
forzaron a los señores feudales a declararse en guerra, para que éstas pudieran beneficiarse y no morir de hambre, una guerra que estas naciones llevaron a cabo en la pequeña nación de Nagato, que se convirtió en el campo de batalla al estar en medio de todas las naciones. Los ninjas de la hoja llegaron a casa de Nagato, asesinaron a su familia, mataron a sus amigos e incendiaron su aldea, y al final lo único que dejaron fue una pequeña nación sufriendo el dolor de una guerra ajena que solo dejó miseria y pobreza. Lo que Pain le hizo a la aldea de la hoja para él es justicia. ¿Acaso él no merece justicia por sus seres amados? Pues aquí solo uno puede obtenerla. Naruto obtiene su justicia o Pain obtiene la suya. Las personas no son capaces de entenderse mutuamente cuando se odian. ¿Acaso Naruto tiene la respuesta para detener este ciclo de odio y traer la paz? Pues no la tiene. Entonces Pain decide terminar la batalla, pero aparece Hinata, que al ver a Naruto en peligro decide enfrentarse a Pain, porque siempre ha estado enamorada de Naruto, y en este momento de vida o muerte decide confesarle que lo ama y lo protegerá sin importar nada, ya que ha regido su vida siguiendo las palabras de Naruto. ちょうどこんな風にだったか。俺の両親もお前ら木の葉の忍びに目の前で殺された。Pain no lo entiende y asesina a Hinata, diciéndole a Naruto una lección de vida. Amor significa sacrificio, así se convierte en odio. El odio lleva al dolor, el dolor lleva al sufrimiento. Solo así somos capaces de conocer el verdadero dolor. Estallando la batalla del Jinchuriki vs Pain. キュービの力。 Durante la batalla, Naruto consiguió controlarse y regenerar el sello del cuarto Hokage, gracias a que antes de morir selló su chakra para regenerarlo cuando se debilite. También le confiesa que es su padre. Naruto estalla en ira porque selló al Kyuubi en su propio hijo, que hizo que creciera solo y la gente lo repudiara, aunque el sello tiene su propósito, porque le confiesa que el tipo de la máscara, Tobi, estuvo detrás del atentado con el Kyuubi a la aldea. Él ocasionó que sus padres murieran y es quien está detrás de Akatsuki. Debe detenerlo, y a la respuesta para detener el ciclo de odio le dice que mientras exista este sistema de shinobis jamás habrá paz, desapareciendo porque su chakra llegó al límite de uso. Por cierto, Hinata logró sobrevivir y gracias a Sakura consigue salvarla. Naruto está de camino a ver a Nagato gracias a que usó las varillas de Pain para localizarlo. La hoja ya está en marcha también para localizar y eliminarlo, pero Naruto quiere ir solo porque quiere conversar con Nagato ya que aún no tiene la respuesta y primero quiere ver si los dos estudiantes de Jiraiya pueden entenderse mutuamente para romper el ciclo del odio. Nagato le cuenta su historia sobre cómo encontraron a Jiraiya para que les enseñara ninjutsu, después los abandonó y crecieron siguiendo sus enseñanzas. Crearon un grupo llamado Akatsuki para resolver conflictos bélicos sin necesidad de usar la fuerza. Podían conseguir la paz sin necesidad de guerras, tanto así que Hanzo de la Salamandra los eligió para ser quienes negocien la paz con la hoja, donde estaba Danzo de raíz, pero todo esto fue una trampa que terminó con la muerte de Yaiko, corrompiendo
siendo a Nagato quien termina con las heridas que lo dejaron inválido. Naruto, al escuchar su historia, le muestra el libro de Jiraiya y le dice que si existe algo como la paz, la buscará hasta encontrarla sin jamás rendirse. Palabras del primer libro de Jiraiya que escribió inspirándose en Nagato, ríndete en que yo me rinda, cuyo nombre del protagonista del libro es Naruto. Antes de que existiera Naruto, Jiraiya ya había escrito sobre él, pidiéndole a Nagato que confíe en él, no importa el dolor o el sufrimiento que tenga que pasar, jamás se rendirá ni se romperá ante el dolor, porque él es Naruto y ese es su camino ninja, no retroceder a mi palabra. Nagato queda impactado con las palabras de Naruto diciéndole que le confiará todos sus deseos y fe en él, creyendo fielmente en que las personas pueden llegar a entenderse mutuamente si comparten el mismo dolor, y como último acto revive a todas las personas de la aldea sacrificándose en el acto. 下道輪廻転生の術。わしはしばらくこいつらの面倒を見る。これがせめてもの償いだ。 Usualmente la guerra siempre hiere y deja dolor en ambos lados, pero esta vez Nagato evitó que sucediera, reviviendo absolutamente a todos desde que llegó, y me encantan las palabras del sabio sapo, diciendo que al final eran dos niños unidos por la misma profecía, y que quién hubiera imaginado que un libro sería la clave para cambiar al mundo. Terminando la invasión de Pain, Conan se lleva a Yaiko y Nagato, Naruto les hace una piedra para honrarlos a los dos junto con Jiraiya. Naruto regresa a la aldea y antes de desmayarse, Kakashi lo sostiene para llevárselo, y podemos ver por fin todo lo que la serie construyó hasta el día de hoy. El niño que fue odiado y repudiado por todos en la aldea consiguió ganarse el respeto, admiración y amor de toda su gente, sin necesidad de convertirse en Hokage, ya que los hechos hablan por sí solos, convirtiéndose y ganándose el título del héroe de la hoja. Y como dijo Shikamaru, ahora habrá de pasar a ser uno de esos en los que confían.